voy a contar sobre novas y supernovas, que realmente son eventos, sí son muy explosivos. Ya como dijo Alex Márquez, no solamente me dedico a esto. Lo que hago en la investigación actual, en la cual me estoy dedicando, es sobre todo hacer modelos espaciocinemáticos y representación 3D de estas explosiones. Ahora mismo no les voy a hablar a detalle de eso, ya será en una segunda charla el siguiente año, para que vean cómo estos objetos que nosotros vemos proyectados en 2 dimensiones realmente tienen un tercer eje, obviamente, que muchas veces creemos que son esféricos, pero pueden tener un cociente asimétrico, ¿no?, en la línea de visión, que pueden ser elipsoides, pueden ser cosas bipolares como reloj de arena. Entonces, eso es muy interesante. Ahora mismo solamente hablaré cuestiones generales de este tipo de objetos. Pues bien, vamos a continuar. Veo que hay muchos estudiantes, entonces les voy a preguntar. Y también de las sociedades astronómicas, también voy a preguntarles. Bien, creo que todos conocemos, o sobre todo siempre se habla de la formación estelar, la evolución estelar, pero cuando tienes una sola componente. Realmente, como nosotros podemos observar aquí, todo nace a partir del colapso de una nube molecular, ¿sí? Lo que se muestra en la imagen es el tiempo cero, después hay 3.4 millones de años después, hasta 6.7. Y lo que ustedes pueden observar en esos puntos blancos es cómo a partir de nubes gigantescas de hidrógeno molecular, cuando estas son perturbadas, ¿sí?, por una explosión de supernova cercana, ese es un motivo, se llegan a condensar o colapsan, ¿sí? Y esta nube, realmente esta nube molecular, llega a fragmentarse. Entonces, el hecho de que se fragmente no significa que a partir de cada uno de estos pedacitos nazca una sola estrella, no. Pueden nacer un montón de estrellas de ahí, y ahora, bueno, en la actualidad lo podemos observar cuando tenemos sistemas múltiples estelares, que es un sistema múltiple estelar a partir de 2 componentes, 3 componentes, 6 componentes, realmente son los que podemos, hasta 7 componentes, ¿no?, podemos observar, cuando realmente algo raro y donde sí podemos ser un poquito ahí estadísticamente parte especial, es que nuestro sistema solar solamente tiene una sola estrella, ¿sí? Eso sí es un poquito raro, y pertenecemos a un 35% de este estudio que se ha hecho, más o menos como 450 parsec, y han obtenido estos números, ¿sí? O sea, las estrellas que observamos realmente en el cielo, más del 60% pertenecen a sistemas estelares múltiples, ¿sí? Nuestro sistema solar solamente tiene uno. Y pues bueno, las teorías actuales, incluso, bueno, vengo de un instituto donde hay gente que durante muchísimos años ha trabajado en estas ideas, ¿sí? Sobre todo cuál es el proceso físico con el cual se colapsan estas nubes. Y uno de ellos, bueno, hay un grupo en el mundo que es de turbulencia, ¿sí?, que existen turbulencias dentro de estas nubes que son las que provocan esta condensación y después una fragmentación. Pero hay otros que no solamente, bueno, no dejan de lado la turbulencia, sino que hay como un efecto cascada. ¿Qué es ese efecto cascada? Que realmente la nube está siendo alimentada por más gas desde una parte externa, lo que ocasiona que esto se fragmente. Pero también lo que se ha observado es que si hay una explosión de una estrella masiva muy cercana, esto puede perturbar a todo el medio, ocasionando que se genere el nacimiento de estrellas, ¿sí? Estas son las ideas actuales. Y bien, creo que aquí me pasé. Cuando nacen las estrellas, obviamente comienza un periodo, esto se le llama secuencia principal, donde las estrellas pasan el 90% de su vida quemando hidrógeno de una forma muy estable, ¿sí? ¿Por qué son esféricas? O bueno, casi esféricas, porque hay estudios en los cuales, bueno, nosotros podemos atribuir una esfericidad perfecta, pero no es así. Realmente las estrellas están rotando, y muchas rotan a distinta velocidad, ¿no? Cuando rotan a distinta velocidad también hay otros componentes o parámetros físicos que hacen que estas no sean esféricamente perfectas, sino que tengan un cierto tipo de elongación en un eje. Pero bien, lo que nosotros podemos observar, o por qué las estrellas durante el 90% de su vida están quemando hidrógeno, pues bien, hay un equilibrio de fuerzas, una presión de radiación que se genera por el quemado de hidrógeno en el núcleo, el cual no solamente está emitiendo o radiando luz como la conocemos, calor como el que nosotros percibimos,
sino también un montón de partículas y generando elementos más pesados que el hidrógeno, pero también, como tiene masa, esta masa trata de colapsar, ¿sí? Entonces, esta es una fuerza de gravedad que tiende en sentido contrario a la presión de radiación, por eso se mantiene estable. El problema viene cuando deja de quemar, o sobre todo cuando termina el hidrógeno, va a comenzar a quemar más elementos a partir del hidrógeno, como es el helio, el berilio, ¿sí? El carbono. Entonces se convierte en una gigante roja. Se cree en los últimos estudios que, bueno, esto puede alcanzar la órbita de la Tierra cuando comience a hacerse más gordita, más chonchita, ¿sí? En un tono rojizo. Ahorita lo vamos a ver en el diagrama HR. Y bien, al final estrellas como nuestro Sol, sobre todo estrellas pequeñas menores a 8 masas solares, se convertirán en una nebulosa planetaria, ¿sí? ¿Eso qué es? Simplemente es el núcleo expuesto de lo que alguna vez fue nuestra estrella, nuestro Sol, y todo este material que eyectó, pero no en forma explosiva, sino continua, porque como fue evolucionando hubo cambios en el núcleo, los cuales colapsaron este núcleo. Al colapsarlo necesitaba más temperatura y tenía más presión para quemar elementos más pesados, entonces poco a poco las capas más externas fueron debilitadas gravitacionalmente, con lo cual a través de vientos estelares generados por esta generación, sobre todo por esta nucleosíntesis que se da en el interior, fueron saliendo expelidos, ¿sí? No en explosión, simplemente fueron siendo eyectados a velocidades típicas de 20 kilómetros por segundo, 30 kilómetros por segundo. Eso para nosotros puede ser muy rápido, pero en cuestiones, en el medio interestelar, estas son velocidades muy, muy lentas. Y bueno, al final, como les decía, queda expuesta una enana blanca, y esta enana blanca no es más que otra cosa que un remanente estelar, ¿ok? Bien, sin embargo, ¿qué sucede con las estrellas grandes o mayores a 8 masas solares? Pues bueno, para comenzar, sobre todo con un tipo de supernova que es el tipo 1A, lo que tenemos, bueno, hay una transferencia de masa, ahorita vamos a ver, que se genera una common envelope, una envoltura en común entre las componentes. Esto al final, ya lo vamos a ver más adelante, cuando hay una transferencia de masa, termina siendo una supernova de tipo 1A. Cuando son mayores a 8 masas solares, solamente la estrella no necesita una compañera, simplemente por toda esta nucleosíntesis en su interior termina explotando, ¿sí? Como una supernova tipo 2. Ahorita les voy a explicar más a detalle esas diferencias. Y bien, como les decía, en estrellas grandes de nuevo tenemos una gigante roja, ¿sí? Y esta, bueno, obviamente se puede convertir, cuando hay en un sistema una sola estrella, una supernova de tipo 2, ¿sí? Aquí ya podemos, y sobre todo hay límites en física, ¿no? ¿Cómo se generan las estrellas de neutrones? Si el remanente estelar de toda esta evolución, ¿sí?, es menor, ¿sí?, o llega a 3, se puede convertir, o es mayor, excede 3 masas solares, se convierte en un agujero negro. Si es menor, hay por ahí un límite, el cual va de 1.5 a 2.9 masas solares, el cual te dice que estas pueden ser estrellas de quarks, pero todavía no se ha detectado ninguna. En los últimos trabajos se ha llegado a decir, sobre todo, que estrellas de neutrones, ¿sí?, está cristalizada en su parte más externa, pero en el interior, conforme vamos acercándonos al núcleo, aumenta la presión, lo cual puede generar que realmente tengamos estrellas de quarks en el interior. Eso sigue siendo un estudio, bueno, sigue estando en estudio, pero pues es lo que tenemos hasta ahora, ¿no?, en la actualidad. Y bien, todo esto que les conté, pues bueno, a partir de una nube molecular, de una protoestrella, comienza el quemado de hidrógeno estable en el núcleo. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Pues que realmente la masa es determinante para conocer más a detalle la evolución de todas las estrellas, ¿sí? Estrellas con muy poca masa van a ir quemando su hidrógeno, ¿sí?, a una tasa muy, muy lenta y muy estable. Después, estrellas como nuestro Sol van a morir como una nebulosa planetaria. La enana blanca teóricamente se convertirá en una enana negra, teóricamente. ¿Por qué? Porque para que haya esa evolución tendría que ser el doble, o tendría que pasar el doble de la edad del universo, ¿sí?, cosa que no se ha detectado ninguna. Y para ello, pues bueno, también hay efectos cuánticos, ¿no? La mecánica cuántica entra mucho, tiene un rol muy importante, como ya lo veremos más adelante, ¿no? Y en estrellas muy masivas, pues bueno, tenemos un tipo de supernova, y que dependiendo
como ya lo dije, la remanente estelar, y bueno, podemos tener tanto agujeros negros como estrellas de neutrones. Y bien, esto nosotros en astronomía, pues bueno, si lo utilizamos sobre todo para la clasificación espectral. Como ustedes pueden observar, esto es un diagrama HR, así lo conocemos, donde la temperatura va de derecha a izquierda en aumento y la luminosidad de abajo hacia arriba en el eje Y. Lo que yo les decía de secuencia principal es toda esta franja en la cual está quemando el hidrógeno y sobre todo el combustible principal a una tasa muy constante y estable. Cuando deja de quemar, por ejemplo, en el caso de nuestro Sol, va a tomar esta traza, se convertirá en una gigante roja, ¿sí? Después va a evolucionar hasta caer en una enana blanca. ¿Okay? Este es un camino, una traza evolutiva para una estrella como nuestro Sol. En la actualidad hay un código que se llama MESA, que los que lo generaron están en California y tienen o pueden generar, ¿sí?, trazas evolutivas para un montón de masas, ¿sí?, suponiéndolas, y esto al final sirve para generar mapas sobre todo de densidad, y estas son aplicadas a un montón de campos, hasta en estudios de GRBs. Entonces ya al ratito les platicaré qué es una GRB. Entonces es muy importante todo esto y sobre todo en la investigación, porque pues al final no podemos ir a la estrella a tomar una muestra, ¿no? Entonces se necesita el poder computacional para poder simular sobre todo la evolución de las estrellas. Y aquí va una pregunta, ¿no? Creo que ya he dicho mucho de estrellas de neutrones, creo que ustedes también conocen los pulsares. Entonces aquí observen, tenemos supergigantes, gigantes, enanas blancas de secuencia principal. ¿Por qué en el diagrama HR no tenemos estrellas de neutrones? Allá atrás hay estudiantes, y acá creo que también. No, adelante. Era por la temperatura. Temperatura, ok. ¿Qué diferencia hay entre una estrella de neutrones y un pulsar? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Astronomono, ¿qué opinas? Un pulsar rota muy rápido. Un pulsar rota muy rápido. Ok. ¿Qué más? Allá hay estudiantes, allá atrás. ¿Qué piensan? Incluso hace poco salió una nota de prensa donde decía que todos los pulsares, bueno, todas las estrellas de neutrones eran pulsares, pero no todos los pulsares pueden ser considerados neutrones, ¿no? Estrellas de neutrones. Acá ya dijeron algo, ¿no? Están relacionados a un chorro, como si fueran un faro cósmico. Realmente las estrellas de neutrones son pulsares, solamente que puede por ahí cambiar el campo magnético, puede ser muy alto. Por ejemplo, en GRBs tenemos hasta 10 a la 13, ¿no? Gauss. Cuando en estrellas como de este tipo, en enanas blancas, se puede generar hasta 10 a la 6 Gauss. Entonces, realmente, lo que yo les digo, ¿dónde están las estrellas de neutrones o dónde pueden estar los pulsares? Ya sabemos que todas las estrellas de neutrones son pulsares, simplemente muchas veces por el eje de inclinación con respecto al observador no vemos que está este farito, ¿no? Este faro girando, ¿sí? Es una estrella supermagnetizada, entonces no vemos cómo sale este chorro de energía, ¿sí? Porque puede estar a 90 grados con respecto a la línea de visión. Entonces por eso decimos que no todos los pulsares o todas las estrellas de neutrones son pulsares, pero los pulsares no pueden ser estrellas de neutrones. El autor lo dijo así simplemente por el ángulo, pero realmente es lo mismo las estrellas de neutrones y los pulsares, solamente que unas pueden tener un campo magnético mucho más alto, ¿sí? Y pues la temperatura que tienen los neutrones puede ir de 10 a la 11 Kelvin, pero disminuye muy rápido, de 10 a la 11 a 10 a la 6, ¿sí? Y todo esto porque entra mucho en juego los neutrinos, y los neutrinos van a ver que es súper importante en esto, y sobre todo en la supernova, ¿no? Para que se dé este efecto. Entonces,
Las estrellas de neutrones, si las tomamos ya como pulsares, porque caliente todas están ahí emitiendo, estarían en todo el diagrama HR, ¿sí? O sea, tú dijiste la alta temperatura, sí, puede ser hasta de 1.000.000, ¿sí? Entonces estarían emitiendo en rayos X. Y si fuese así, si solamente tomáramos la temperatura, entonces se saldrían del diagrama HR. Cuando están en una fase con 10 a la 6 Kelvin, sí están afuera, pero cuando tenemos estos pulsares que están apuntando, que coinciden con la línea de visión, ¿sí?, del observador, entonces la luminosidad obviamente variará, ¿no? Y conforme vayan siendo más viejas y más viejas, cuando vayan saliendo más neutrinos que se están robando esta energía, ¿sí?, verán, pues bueno, que pueden estar dentro de todo el diagrama HR. Muchos autores dicen que se van a mantener afuera, sí, por la temperatura, pero por el brillo, y cuando son mucho más viejas, entonces ya estarían o ya entrarían en el diagrama HR. Por eso, realmente no se ponen en un solo grupo, ¿sí?, así como las demás. Y al igual que las estrellas, que las enanas blancas, las estrellas de neutrones son remanentes estelares, ya no tienen procesos de fusión en el núcleo, por eso simplemente se les llama como estrellas muertas o remanentes estelares. El resto sí, el resto está fusionando todavía en su núcleo, pero bueno, ¿por qué les ponen aquí las enanas blancas? Porque toman un rol muy importante en muchos eventos astrofísicos, ¿sí? Bien, entonces, ¿queda aclarado ese punto? ¿Sí? Bien. ¿Habría una correspondencia o una línea entre la luminosidad y la temperatura? O sea, porque sí me queda claro que estarían en toda la gráfica, pero sí, seguirían una línea, se puede decir recta, logarítmica, exponencial. No, sí, podríamos utilizar algo logarítmico porque, bueno, tiene 10 a la 6, ¿no?, de temperatura, pero solamente si tomamos solamente si tomamos en cuenta la pura temperatura. Pero si ya sabemos que son magnetizadas, entonces tiene este faro, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando no está girando en la línea de visión o no pasa este rayo, disminuye la temperatura, entonces pueden estar fluctuando así, ¿no? Es lo único comportamiento que puede tener, ¿sí? Pero bien, hay muchos autores que se basan en esto, otros en la pura temperatura, otros simplemente las quitan, ¿no?, y se quitan de problemas. Pero sí es importante este tipo de cuestionamientos, ¿no?, cuando tenemos, o sobre todo cuando hemos organizado la temperatura de las estrellas y su luminosidad. Pues bien, entonces, ahora ya dimos pues un recuento muy breve de qué es lo que pasa con las estrellas solitarias, ¿sí? Pero recuerden que les dije que las estrellas realmente, el 65% de las estrellas que observamos se encuentran en sistemas binarios, ¿sí?, o triples, cuádruples, quíntuples. En este caso yo me voy a enfocar en sistemas binarios. Obviamente son dos componentes estelares, es poco más del 60% de las estrellas que observamos. Consiste en un montón de combinaciones, es realmente una jungla, ¿sí? Es una jungla de combinaciones lo que podemos tener en estos sistemas, ¿sí?, entre enanas blancas, estrellas de secuencia principal, gigantes, subgigantes, supergigantes, puede haber de todo, ¿no? Tienen periodos orbitales desde minutos hasta cientos de años, y todo esto depende por la configuración del sistema, ya que pueden ser separados como el de arriba, semiseparados o de contacto, ¿sí? Las componentes entre la masa 1 y la masa 2 pueden ir desde 3 hasta 8 masas solares, con radios de 3 hasta 6 radios solares, incluso bueno, hay autores que dicen que comienzan estando a 100 radios solares, un radio solar es como 700.000 kilómetros, más o menos, 697.000, algo así. Entonces, dependiendo de la configuración del sistema, pues bueno, vamos a tener o va a variar ese periodo orbital. Y los lóbulos de Roche no es otra cosa más que una región en torno a esa estrella, ¿sí? Aquí están delimitados por una línea negra y no es más que otra cosa más que el mismo campo gravitacional que genera la masa de las componentes. Y, pues bien, dentro de estas estrellas que tienen cambios súbitos en su estructura, ya sea de forma por brillo, por un cambio de brillo en la parte superficial o por cambios internos, se llevan por nombre variables cataclísmicas. Un subtipo de estas variables cataclísmicas son las novas, de las cuales vamos a hablar ya ahorita próximamente. Entonces, obviamente también son casos muy notorios de sistemas binarios, pueden estar conformadas, por una enana blanca y estrellas de secuencia principal, y estas masas sobre todo de la enana blanca puede llegar de 0.6 a 0.7,
Y como les decía, la separación, bueno, puede variar. En este caso, si son de contacto, prácticamente están a un radio solar. Y se clasifican en magnéticas y no magnéticas, esto dependiendo también del campo, ¿no? Ya lo dijimos hace rato, 10 a la 6 Gauss, 10 a la 5 Gauss, a la 3. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues bueno, lo que va a hacer es que si van a comenzar a compartir material de una componente a otra, si es muy magnética, no permitirá que se cree un disco de acreción, ¿sí? Sino que vaya por los polos, entonces la acreción será mucho menor que si la tenemos por el ecuador. ¿Okay? Entonces imagínense campos magnéticos muy intensos, si hay masa transferida de otra estrella, entonces tomará un camino por los polos y no por el ecuador. Cuando no hay un campo intenso, esta materia se transfiere por el ecuador, pero no cae directamente, por conservación de momento angular, ese mismo con el cual podemos observar cuando alguien está patinando y coge sus brazos y luego los extiende y cómo va transfiriendo. Lo mismo que pasa aquí, ¿no? Físicamente hablando. Entonces, por eso el disco se crea en el ecuador y después va cayendo a la superficie de la estrella que está acretando esta materia. Y bien, ahora sí ya vamos a entrar, ya espero no tardarme mucho, en las novas, ¿no? El término nova, bueno, fue acuñado por Chauvet en 1572. Él creyó observar una estrella nueva, ¿sí? Bueno, ahora, pues bueno, ya nosotros sabemos que el resultado, bueno, lo que él observó sí fue una supernova, la 1572, ¿sí? Ahora sabemos que una nova es el resultado de interacción en un sistema binario. Y ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no?, entre cada una. Ok, ahora sí, las características de una nova. Las novas realmente es un sistema que se da, o es un estallido súbito que se da por la interacción en dos componentes estelares, ¿sí? Hay una masa acretada que puede ser de 10 a la menos 9 masas solares por año. Cuando se da, incluso lo voy a explicar con esto, observen. Tenemos de un lado una estrellita con dos masas solares, del lado derecho otra estrellita con una masa solar. Tenemos, al final, si la sumamos, tenemos 3 masas solares. Pero del lado izquierdo ustedes observan una estrella la cual tiene, o es más masiva que la otra. Lo que yo les expliqué hace rato conforme a la masa, ¿sí? Entonces las más masivas evolucionan más rápido. Obviamente aquí está el componente 1, vamos a llamarle a la de la izquierda, el componente 2. Va a evolucionar más rápido que la que tiene menor masa. Cuando evolucione, ¿sí?, va a rebasar sus lóbulos de Roche, ¿sí?, y va a comenzar a transferir materia a la estrella que originalmente tenía menos masa. Aquí ustedes en la parte C ya pueden ver que hay 2.2, mientras del otro lado hay 0.8. O sea, ya tiene más masa porque la otra ya le transfirió. Esto que ocasiona que esta evolucione más rápido, obviamente, ¿sí?, porque era más masiva y va a llegar a lo que es una enana blanca, mientras la otra ya tiene más masa, entonces va a acelerar su evolución, acelera su evolución, ¿sí? En este caso, esta ya evolucionó, esta ya tiene más masa, la acelera, rebasa otra vez sus lóbulos de Roche y transfiere ahora para el otro lado, ¿sí?, o en sentido contrario, transfiere el material. Cuando esta alcanza 1.4 masas solares, ¿sí?, el límite clásico de Chandrasekhar, realmente ahorita les voy a explicar que hay diferentes valores para el límite de Chandrasekhar, no nos casamos con uno y van a ver por qué. Aquí, ustedes si suman 1.4 y 0.9, ¿cuánto les da? 2.3, ¿no? ¿Y cuánto teníamos arriba? 3. ¿Qué le pasa a la masa? Perdió 0.7. Ok, vamos a decir que perdió, pero realmente transfirió en este baile entre transferencias y se crea un envolvente en común y también se queda en el medio interestelar aumentando la densidad del medio. Sí, podemos decir que perdió, pero bueno, creo que lo correcto es decir que se transfirió, ¿no? Sí, se transfiere al medio, entonces ahí sigue estando. Este es el escenario típico que tenemos para una nova, ¿sí?, y también para una supernova tipo 1A. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? No todas las novas pueden alcanzar ese límite que es 1.4. ¿Por qué? Las novas clásicas, por ejemplo, esta que está aquí, ¿sí?, es una nova clásica, la cual solamente se tiene registro de un estallido en toda la historia. Incluso esa nova se llama G088, fue el objeto de tesis de mi maestría. Entonces,
solamente se tiene un registro de estallido, y esas son las novas clásicas. Entonces, se sabe, ¿sí?, por diferentes cálculos, que estas pueden acretar 10 a la 9 masas solares por año. Cuando se alcanza un cierto límite de presión, ¿sí?, en la superficie de la enana blanca que ya acretó, pero en la capa inferior de la superficie, que es más o menos una presión de 10 a la 15 newtons, ¿sí?, por centímetro cuadrado, algo súper intenso, con muchísima presión, se da el escenario ideal para que tengamos una explosión. En inglés se llama thermonuclear runaway, ¿sí?, es una explosión termonuclear que se da en la superficie de la enana blanca, alcanzando temperaturas de 10 a la 8 Kelvin con energías de 10 a la 44. Esto es energético, pero van a ver que al final, si las comparamos con las supernovas, no es tan energético, ¿sí? Y masas eyectadas de 10 a la menos 4 con velocidades de eyección de este material de hasta 1000 kilómetros por segundo. Y bueno, aquí hay parámetros que después entran en juego para decir, ok, puede ser 1000, 1500, 2000 kilómetros por segundo, lo que sea, pero en el caso de las novas clásicas, pues bueno, tenemos estos parámetros. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Bueno, pueden ver, ahí está. ¿De qué nos sirven las novas? ¿Sí? Las novas prácticamente evolucionan en tiempos muy similares a los de la vida humana, ¿ok? Por ejemplo, de aquel lado, del lado izquierdo, tenemos de Hércules, estalló en 1934 y pueden ver la evolución desde 1977 hasta 2018. FHC de 1970, desde el 96 a 2018, y G088, esta, bueno, en un tiempo de 2007 a 2016. A partir de los resultados que obtuvimos, bueno, no sabíamos la fecha de la cual había estallado. Ese fue un resultado de mi tesis de maestría. Hicimos por ahí un ajuste de los datos y nos dio como 1870. Al final lo busqué en registros históricos de chinos, europeos del este, de Europa del Este, y no la encontramos. Y ya voy a hablar más adelante el problema que tenemos con esos catálogos asiáticos, ¿sí? Y bien, lo que ustedes observan aquí es cómo la eyección de este material, ¿sí?, obviamente aumentando con el tiempo. Vean, todas las estrellitas del campo están bien alineadas, entonces es evidente este crecimiento del material. ¿Para qué sirve? No nomás sirve para hacer GIF bonitos o tener imágenes así, ¿no? Sirve para estimar distancias, sirve para saber cuál es el enriquecimiento químico en pocos parsec, ¿no?, con respecto al medio interestelar. Nos da muchísimos parámetros físicos y sobre todo la oportunidad de después extrapolar con otros objetos muy similares, ¿sí?, en mecanismos de eyección y también en configuración o en morfología, como pueden ser las nebulosas planetarias y también las supernovas. Y bien, como les decía, hay muchos tipos. Una nova enana, vean, la enana blanca puede tener 0.7 masas solares, acretar mucho menos materia. La nova clásica, de 0.7 a 1.1 masas solares, con 10 a las 9 masas solares por año de acreción. Y las novas recurrentes, esta es súper clave. ¿Por qué? Porque tenemos estrellas enanas blancas, o bueno, remanentes de enanas blancas de 1.3, casi muy cercana al límite de Chandrasekhar clásico, ¿sí? Y aquí la tasa de acreción es mucho mayor que el resto. Y también, pues bueno, vamos a tener masas eyectadas 10 a la menos 5. Esta imagen que puse aquí es una nova recurrente. Esta tiene una particularidad. Esta eyecta materia cada año, ¿sí? Por lo regular las novas recurrentes pueden eyectar cada 20 años, cada 40 años, 50, 100 años, pero esta cada año está eyectando materia. Y vean, realmente ha generado toda una columna de masa, ¿sí?, de masa. Entonces, puse ahí en rojo que estas son las progenitoras de supernovas tipo 1A, y ahorita van a ver por qué. Porque conforme y sobre todo, como están acretando muchísima materia, bueno, esto en escalas cósmicas por año es muchísima materia, es más fácil que lleguen al límite clásico de Chandrasekhar, que es 1.4, cuando originalmente tenemos 1.3, y así generar un evento de supernova tipo 1A, ¿sí?, en comparación a otras que la enana blanca tiene menor masa. Entonces se cree, ¿sí?, y sabe, bueno, y conocemos de diferentes estudios que a partir de estas novas, ¿sí?, novas recurrentes,
realmente podemos tener o se puede explicar por lo menos un mecanismo de formación de supernova tipo 1A. Entonces, por conclusión, podemos decir que todas las novas son recurrentes, simplemente con diferente periodo de recurrencia, obviamente, ¿no? Que puede ser desde decenas de años, un año, hasta miles de años, solamente que una se entra en un periodo de hibernación o llamado también quiescencia. En este caso, entonces, si todas las novas son recurrentes, pues parece que por lo menos entre novas clásicas y recurrentes pueden llegar a ser supernovas tipo 1A. Y ahora sí, vamos a las supernovas y sobre todo supernovas tipo 1A. Las supernovas tipo 1A, ¿sí? Yo sé que hay varias, hay 1B, 1C y hace poquito las 1AX, que son menos luminosas y tienen otros parámetros, pero en especial las supernovas tipo 1A, ¿sí? Estas se forman a partir de sistemas binarios. Otro mecanismo de formación de supernovas tipo 1A puede ser a través de fusión de dos estrellas enanas blancas, ¿sí? Eso también. Y justo esto de fusión de dos enanas blancas excedería el límite clásico de Chandrasekhar. ¿Por qué? Porque si tenemos dos enanas blancas con masa superior a una masa solar, podemos alcanzar dos masas solares. Entonces, eso se le conoce como el Super Chandrasekhar Limit, ¿ok? ¿Sí? Y es en estos casos donde se da. ¿Qué tenemos ahí? Ok, una enana blanca como componente y una subgigante. Cuando tenemos una enana blanca y una gigante, entonces tenemos estrellas simbióticas. Es la única diferencia. Por eso les digo, hay una jungla de posibilidades, ¿no? Entre las combinaciones en sistemas binarios. Pero pues, cuando corresponde una enana blanca y una subgigante, pues tenemos tanto novas, y si la enana blanca tiene mucha masa, entonces se puede generar una supernova tipo 1A, que liberan energía 10 a la 51, ¿sí? Son 7 órdenes de magnitud mayor a las novas, con velocidades de eyección también un orden de magnitud mayor a las novas. O sea, estamos hablando sobre 10.000 kilómetros por segundo. Esta imagen que ustedes observan es la supernova G299, la cual es una tipo 1A, es una composición entre rayos X e infrarrojo. Por eso en el infrarrojo sí podemos observar las estrellas, ¿sí? En rayos X también, no todas, pero lo que tenemos ahí es una combinación tanto de rayos X como infrarrojo, ¿sí? No es algo en el óptico. Esta imagen que tenemos acá, ya la veremos más adelante, es sobre todo cuál es la dinámica en el interior de una supernova. O sea, estos son choques asimétricos, pueden observar. Esto obviamente es una simulación, no es algo de lo cual se tenga una observación directa, pero pueden ver que va a colapsar en algún momento. Y ya les voy a decir cuál es el ingrediente principal ahí, ¿sí? Después se viene, bueno, primero se viene un tipo de implosión, pero después hay algo, ¿sí? Que ya lo verán que es, que tiene una fuerza contraria y al final hay como un vaivén, ¿no? Dentro de esta esfera es como si tuvieran algo que está bailando en distintas direcciones y por eso genera choques asimétricos. Y hay una consecuencia muy interesante de eso. Y bien, supernovas tipo 2, estas se encuentran en estrellas, estas se pueden dar en estrellas, en sistemas de una sola estrella cuando es muy masiva, de 8 a 30 masas solares y tienen hasta 10 a la 53 de energía. Esto es lo más, ¿sí? Lo más potente que tenemos en este tipo de objetos, ¿ok? Porque bueno, los mayores brotes energéticos los tenemos en los GRBs, estos brotes de rayos gamma, pero por lo menos en objetos de este tipo lo podemos observar aquí, ya que por ejemplo en esta galaxia NGC 2770 pueden observar que en 2 años hubo 2 estallidos de supernova tipo 2 y son tan energéticos, 10 a la 53, que realmente la luminosidad que se genera en este estallido es mucho mayor que el resto de la galaxia, ¿sí? Entonces imagínense la cantidad. Por ahí se pueden encontrar de repente que si comparan el estallido de una supernova con el estallido de una bomba en Nagasaki, esto puede ser 1000 millones de veces más brillante. Es una cantidad súper grande. La supernova 1987A, son observaciones con el telescopio espacial Hubble. También tuvo una particularidad ahí muy bonita en cuestión de física y sobre todo relacionada con los neutrinos, que ya lo veremos, ahorita ya estamos ahí por caer. Y pues bien, ¿cuál es el mecanismo
¿sí? ¿Cuál es el mecanismo para que se generen este tipo de eventos superenergéticos? Cuando tenemos estrellas muy masivas de 8, mayores a 8 masas solares, entre más masiva sea la estrella, menor es el tiempo de vida. O sea, que estrellas como nuestro Sol van a vivir miles de millones de años, ¿no? Mientras estrellas muy masivas solamente pueden vivir millones de años. ¿Eso por qué se da? Observen, el tiempo de duración de quemado, de nucleosíntesis de hidrógeno a helio puede ser millones de años, de helio a carbono, por ahí unos 100 miles de años, luego el carbono a oxígeno, unos cientos de años, meses, hasta un día, ¿sí? Cuando tenemos quemado de silicio a hierro. Pero aquí hay algo súper importante. El hierro es el elemento químico más estable de toda nuestra tabla periódica, ¿sí? ¿Eso qué significa? Okay, que todos los procesos de quemado, nucleosíntesis, desde el hidrógeno hasta el silicio, y por ahí creo que también entra el níquel, son procesos exotérmicos, ¿sí? O sea que cuando se fusionan, ¿sí? Necesitan, bueno, obviamente van a liberar energía, pero cuando entramos justo al hierro, ¿sí? Por sus características, este necesita energía, ¿sí? Ya no va a expulsarla tanto, ¿no? Sino este necesita energía para poder fusionar. Y en procesos de fisión, que es cuando separan el átomo, siempre también tiende al hierro, ¿sí? Y en procesos de fusión, que es obviamente acoplar más átomos para generar uno más pesado, necesitamos, ¿no? Entonces todos convergen en el hierro. En el caso de las supernovas tipo 2, pues bien, cuando ya tenemos el núcleo de hierro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, ya necesita energía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues bueno, los electrones son absorbidos por los protones en el núcleo y se convierten en neutrones, ¿sí? Liberando neutrinos. Pero, ok, ya sin electrones, el núcleo colapsará un 25% de la velocidad de la luz. O sea que aquí es la que tenemos cuando muchas veces les dicen que las supernovas implosionan, ¿sí? ¿Sí? Se puede decir que se implosionan. Tenemos un núcleo, ¿sí? O una bola de hierro, más o menos en un núcleo como de 30.000 kilómetros. Entonces, todo esto colapsa. Ahora se convierte en una estrella de neutrones de 30 kilómetros y después, bueno, colapsando a un cuarto de la velocidad de la luz, lo que tenemos después es algo súper interesante, que es esto. Si no hubiese una generación tan grande de neutrinos, ¿sí? De 10 a la 58, es una cantidad exorbitante. Y sobre todo, que el núcleo de la supernova es mucho más denso que el plomo en 10 a la 13, o sea, 13 factores más, ¿sí? Si no tuviésemos estos dos ingredientes, realmente no hubiese una supernova. Entonces, lo que genera que no todo colapse, sino que haya una fuerza, o sobre todo algo que expulse toda esta materia, realmente es la generación de neutrinos cuando está colapsando el núcleo, ¿sí? Colapsa el núcleo, se generan neutrinos, son atrapados, atrapan esta energía y tenemos algo que es, ya lo vieron, súper energético, de 10 a la 53 Hz. Entonces se generan una cantidad inimaginable de neutrinos en una capa muy densa, generada por el mismo material, todo concentrado en una pequeña región. Entonces realmente los neutrinos son los que ocasionan que se dé este evento de supernova. Podemos decir, bueno, aquí en la Tierra, pues bueno, son muy difíciles de interactuar, ¿no? Incluso tenemos detectores como Kamiokande y próximamente Super Kamiokande, ¿no? Pero cuando estalló la supernova del 87, solamente se detectaron 16 neutrinos, ¿sí? Y eso fue 18 horas después, 18 horas antes que se pudiera observar la luz en el visible. O sea, ¿por qué pasó eso? Porque cuando se generó esta cantidad de neutrinos, salieron primero que los ecos de luz, ¿ok? Entonces, llegaron 18 horas antes que la misma información en el óptico, que es muy pequeñita, ¿sí? Puede ser una fracción muy pequeñita, lo que salió de luz, si lo comparamos a la cantidad de neutrinos que salieron inyectados de ese sistema. Y lo vemos aquí. Vuelvo a lo mismo, volvemos a cuál es el desarrollo que se da en esta materia. No es solamente una implosión y después una explosión que rompa todo el sistema, no.
Hay choques que son asimétricos, entonces esta asimetría lo que hace es que la componente muchas veces salga eyectada y solamente quede la remanente, ¿sí? Y lo vemos en esa imagen que tienen a la derecha. Lo que quedó es el remanente de supernova y de repente sale por ahí, incluso se le llama kick supernovae, o sea, es un pateado de la componente y esta sale eyectada. Y esa es una explicación también del por qué muchas estrellas de neutrones tienen una velocidad tan alta, ¿sí? Entonces, pues bueno, estas explican esto que les estaba contando. Los registros históricos, obviamente, los chinos, muchos asiáticos en Europa del Este, pues han tratado o trataron de registrar todos estos eventos y les llamaron guest stars, ¿sí? O sea, como estrellas invitadas, ¿no? El registro más completo que se tiene es de Hoppen-Young, ¿sí? Él registró todo, bueno, todos estos registros de los asiáticos, coreanos, japoneses, chinos, tuvo un registro de 1368 a 1911. En estos registros, bueno, y sobre todo en este tipo de supernovas que son un poquito más actuales, pues no hay tanta falla. Pero ¿qué es lo que pasaba? Aquí hubo un detalle histórico, que cuando entraban nuevas dinastías, había nuevas dinastías chinas, los emperadores le nombraban a las constelaciones como ellos querían, ¿no? Y eso era por cuestiones políticas y también para por ahí plantarse como su dinastía fue la más poderosa y cosas así, o que quedara huella de su dinastía. Entonces, cuando yo busqué esto, sobre todo esta nova que estalló en 1870, no había registro de ella. No sé si le llamaron como un tipo de otro nombre a esa constelación. Esta estaba en el cisne, hacia la constelación del cisne. Entonces no encontré nada. Después, investigando más, hubo una autora que hacía también, oye, los chinos estaban registrando esto, pero realmente cada dinastía que entraba te le cambiaba el nombre. Entonces por ahí quedaron, y así como en el caso de mi nova, también hay otras supernovas que no están en los registros de los chinos. Entonces ese fue un problema muy grande y ha sido un problema muy grande y una incertidumbre también muy grande para poder decir, esta supernova estalló en tal tiempo, en tal año, entonces, pero bueno, vamos con los registros a ver si está ahí. Muchas no están. Entonces es bueno todos estos registros, pero pues los emperadores no lo están negando, ¿no? En la actualidad. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Okay. En estudios recientes reportan la presencia de hierro 60, esto es, tiene 4 neutrones más, ¿sí? Encontraron una capa sedimentaria que databa de 2.6 millones de años, este isótopo del hierro. Entonces, pues bueno, se dieron cuenta que si nuestra nube original fue perturbada por una supernova, tiene un tiempo de vida media de 2.6 millones, o sea que este isótopo de hierro 60 ya tendría que haber desaparecido, no tendríamos que tenerlo en ninguna capa de sedimento, pero encontraron esto. Entonces también después se encuentran la presencia de manganeso, otro isótopo, y sugieren que este evento pudo estar relacionado con la extinción de 1/3 de la fauna marina, creo que en el Pleistoceno o algo así. Entonces esa es una prueba de que realmente después de la formación de la Tierra, hace 2.6 millones de años, hubo una explosión cercana de supernova, ¿no? ¿Por qué? Porque este isótopo original en la formación de la Tierra no hay forma de que se genere, no hay forma de que se pueda formar. Entonces, ahora, pues bueno, lo encuentran y esto data de 2.6 millones de años, ¿no? Entonces, esta es una prueba, así hay varias. Y esto pues acabó con 1/3 de la fauna marina y también con algunas especies más grandes, ¿no? en tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, O'Neill y un grupo en 2015 hicieron un estudio en el cual tratan de mapear la vecindad solar y se dan cuenta de la densidad de átomos de hidrógeno en el vecindario. O sea, vean, lo que está más alejado tiene 1 millón de átomos de hidrógeno por metro cúbico, mientras lo que está en nuestra vecindad solar es de 1000 átomos de hidrógeno por metro cúbico. ¿Eso qué significa? Y ellos lo atribuyen más o menos como a 15 supernovas que tuvieron que haber estallado por ahí para haber generado este empuje de átomos de hidrógeno. O sea, que tenemos, esto prácticamente se puede decir que es un vacío,
pero parece que en nuestro entorno vecindario estelar, pues lo que tenemos es que hay una anomalía en densidad y la cual se puede explicar por estallidos de supernova. Y pues bien, esto era lo que les quería contar, espero que les haya gustado y pues muchas gracias.